Gracias por conectarte con nosotros. Un espacio donde encontrarás fragmentos poderosos de predicaciones que te inspirarán a fortalecer tu caminar con Dios. Suscríbete para más contenido como este. Bienvenido. Porque a veces nos aferramos para escuchar cosas que el Señor ya de un principio ya ha determinado y Él ya dijo que no. Porque somos tan tercos y tan aferrados porque no sabemos esperar en lo que Dios nos dijo. Porque no esperamos en el Señor. Y comenzó a hablar de todo aquí en este pasaje de la Escritura. Y dijo: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no que no hay ley. No hay ley. El Señor traerá una palabra a nuestro espíritu para limpiarnos, para lavarnos. Y Él profetizó ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 26. Y yo quiero que me acompañes allí a la palabra. Y dice: esparciré sobre vosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Vamos otra vez. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esparciré sobre vosotros o sobre ustedes agua limpia. ¿Qué es lo que va a esparcir? Agua limpia. Voy a esparcir sobre ustedes ¿qué? Agua limpia. Agua limpia. Que alguien acerque un trapeador. Ven aquí, Pedro. Ven, Pedro. Ensúciate las manos ahí abajo. Una nomás. Ensúciatela. Abajo, en aquel lado. Más. Aquel lado, abajo, acá en el piso. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Véanle sus manos. Más. Ensúciate más. Así llegamos al Señor. Sucios. Acerque el trapeador. Pero el Señor dice: esparciré. Lávatela con la otra. Así como cuando vas a los tacos de cabeza y te ponen un garrafón ahí. ¿Qué está haciendo el agua? Miren qué bonita. Esta agua, ¿cómo está? Esparciré, ¿cómo dice? Agua limpia. ¿Y el agua limpia para qué se utiliza? Para limpiar. Ahora, el agua tiene doble función. Tómale la agüita esta, tómala. ¿Cómo está el agua? ¿Te agradó? Con esa agua nos podemos limpiar, pero también podemos saciar nuestra sed. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana que del agua que le diera jamás de esa iba a volver a tener sed. Ahora podemos ver a Pedro que él se manchó y se revolcó en el piso con su mano, y eso representa al Hijo de Dios cuando se va al mundo y luego regresa. Pero también representa cuando el que se desvió, se ensució y el Señor llegó y lo lavó. Eso representa que estando dentro de la iglesia, aplaudiendo en un culto, recitando la palabra de Dios, sentado en un culto, y de pronto sales afuera y llega un pensamiento sucio y llegas a tu casa y de pronto le pides perdón a Dios, y aquella parte de ti que se ensució, viene la palabra y te lava. Bendita palabra de Dios.
que cuando llega la revelación de la palabra a nuestras vidas, entonces no solamente la vamos a repetir, sino que ahora está un espíritu activo dentro de nosotros y nos dice: ¿sabes qué? Pasaste por aquella casa y te le quedaste viendo a una mujer y la codiciaste, y viene la palabra de Dios y dice: todo aquel hombre que mira a una mujer para codiciarla, entonces ya adulteró con el corazón. Y entonces sientes que tu espíritu se está opacando porque has robado, porque le has fallado a tus padres, porque has murmurado, porque has tenido inmoralidad, porque has ensuciado tu mente. Entonces te sientes como el hermano que ensució su mano, pero viene la palabra y esa palabra te lava, porque es una promesa de Dios. Y dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de nuestra suciedad. Seremos limpiados de todas nuestras fallas. De tu inmoralidad, de tus desvíos, de tu falta de oración, porque el dejar de orar es pecado, de tu falta de congregarte sin motivos. Una, dos, tres, anda está diciendo: ni para qué vine. Pero no se puede gestar y no hay alumbramiento si no hay los nutrientes necesarios. El día de hoy a lo mejor estás tomando ácido fólico para fortalecer tus huesos. O quizás el versículo fue un calcio. Y a lo mejor la iglesia es como la madre que te está alimentando por una placenta. Tú imagínate dentro de un líquido amniótico lavándote con la palabra. Que cuando tú entras a la iglesia, tú te sientes como si estuvieras dentro de un vientre. Y de repente, como no sabes lo que hace, le tiras una patada. Y uno, como los ves que son nuevos, dice: mire, está tirando pataditas. Hay que perdonársela. Pero cuando uno agarra a una persona que ya tiene dientes, que ya tenía que estar comiendo alimento sólido y te está pidiendo leche, entonces le dices: es necesario nacer de nuevo. ¿Acaso tendré que volverme a meter al vientre de mi madre y volver a salir? Es lo semejante que cuando tú agarras a alguien que ya tiene tiempo en el evangelio y lo exhortas y se va de la iglesia y lo exhortas y no le gusta la exhortación y comienzas a hablarle de la doctrina y comienzas a hablarle del pecado y comienzas a exhortarlo, entonces ese cristiano es un Nicodemo que no está entendiendo la palabra de Dios. Pero aquellos nuevos son los que entran por esa puerta y comienzan a ser lavados con la palabra. Entonces ellos están esperando un alumbramiento. En este 2025 van a entrar muchas personas por esta puerta y van a estar lavándose en el líquido adentro y se van a estar alimentando por medio de la placenta, y entonces ellos van a estar recibiendo un calcio y un ácido fólico. Y entonces los Nicodemos que tienen tiempo en la palabra necesitan nacer de nuevo para que ellos sean los maestros espirituales de ellos y que no sean una piedra de tropiezo para aquellos que están tirando pataditas, que cuando tiren pataditas aquellos digan: mira, se está moviendo, porque ya falta poco tiempo para que den a luz.
Y dice, yo los limpiaré, dice, de toda idolatría, de todos nuestros ídolos. Los limpiaré y les daré un corazón nuevo, no parchado, no arremendado. Les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Depositaré mi Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Rey. Y quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré uno de carne. ¿Quién es el que tiene corazón de piedra? El que mientras está la palabra está. Se equivocó el pastor ahí, no era ese versículo. Mira, el hijo del pastor trae tenis nuevos. El pastor anda pa' Peñasco, ahí se está gastando los diezmos. Y dice el Señor, les pondré un corazón nuevo. Introduciré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Los lavaré con agua limpia primero. Después les pondré un corazón nuevo y después derramaré mi espíritu sobre de ellos. Aleluya. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Espíritu de Dios repose sobre nosotros y que las obras sean manifiestas en nuestra vida, en nuestro hablar. ¿Qué te dije en la oficina ahorita? Dile al Señor que quieres caminar como Él, que quieres hablar como Él, que quieres mirar como Él. Porque entre más platicas con alguien y entre más convives con alguien, más te pareces a Él. Yo no te dije sé como yo, porque yo soy un hombre lleno de fallas y de errores. Porque entre más conversas con alguien, más te pareces a Él. Enséñame a hablar como tú, Señor. Enséñame a caminar, a tomar decisiones como tú. Pastor, pero yo no sé cómo tomar decisiones como Jesús. ¿Cómo puedo hacerle? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios. Pablo, un imitador de Jesús, tomaba decisiones como Jesús. Es que tengo una esposa muy complicada, pastor, usted no sabe, yo tengo guerras con ella.
Toma decisiones como Jesús. ¿Y cómo tomaría decisiones Jesús? Bueno, dice la Escritura que amemos a nuestras mujeres. Mujeres sometidas a sus maridos, así como Cristo amó a la iglesia. Y Él nos enseña por medio de su palabra. Y nos impulsa. Él nos llena. La renovación del espíritu, la renovación del entendimiento nos hace caminar en su voluntad. La voluntad de Dios es servirle, ayudar al desvalido, presentar a Cristo, ministrar, ayudarle a las personas que lleguen a encontrar la salida, que sean fortalecidos por medio de Él, establecerlos. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios, si tú le pides a Dios que Él te dé dones, que Él te dé economía, que Él te dé sabiduría, entendimiento, conocimiento para hacer su voluntad, Él te la va a dar. Un auto nuevo no es la voluntad de Dios, es una añadidura. Un teléfono nuevo no es la voluntad de Dios, es una añadidura. Una casa nueva no es la voluntad de Dios, es la añadidura de Dios. Porque dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por eso le dijo el Señor que cuando ellos fueran no llevaran nada para el camino, porque el Señor les iba a proveer para el camino. Ellos tenían que aprender a depender de Dios. Cuando alguien depende totalmente de Dios, las cosas le son añadidas. Y hay personas que creen que el propósito de Dios es un negocio, es una casa, es el dinero, pero esas solamente son añadiduras cuando nosotros caminamos en su justicia y en su verdad, y Él te provee porque eres su hijo. Es que, pastor, yo no sé si es el propósito de Dios. Cristianos viejos en el evangelio preguntando, haciendo una pregunta que si ¿qué creen usted, pastor, que si eso es el propósito de Dios? Que no conocen el propósito aún todavía. Eliseo no conocía el propósito y él trabajaba y araba la tierra, y de pronto llegó Elías, tiró el manto sobre él y le dijo: bueno, ya me diste el manto, esto simboliza que ahora yo voy a tener que trabajar contigo, ser tu ayudante, andar contigo, lavarte las manos, llevarte comida, ir y venir y aprender de ti. Aún no entiendo el propósito de Dios todavía, pero sé que me tiraste el manto, yo lo único que voy a hacer nada más es seguirte. Y él era reconocido cuando Elías ascendió a los cielos como el que vertía agua sobre las manos de Elías. Traigan a uno, ¿quién? El que vertía agua sobre las manos de Elías. ¿Quién te nombró? Fue Dios. ¿Quién te llamó? Fue Dios. Y Él te proveerá en el camino, porque estás haciendo su voluntad. Muchos no entienden cuál es el propósito. Trabaja, que te encuentre el Señor arando la tierra, y cuando Él diga es tu llamado, Él te va a dar el manto para que lo sigas. Él te va a enviar. Él va a poner en tu vida todas las cosas necesarias para que tú puedas levantarte en tu ministerio. Así es que no te hagas más la pregunta que si cuál es tu propósito y cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la salvación. Y dentro de la salvación vienen todos los paquetes. Y Él te va a proveer para que sus hijos sean salvos. Si tú le pides dinero al Señor para trabajar en su obra, pero para trabajar en su obra no seas como aquellos que piden un carro y nunca jamás se vuelven a parar a una iglesia. No seas como aquellos que piden oración para tener un carro, para meterlo a la obra y ni siquiera nunca le dan un raite a nadie. No seas como aquellos que piden dinero para la obra y el Señor los prospera para la obra, pero ya ni se acuerdan de Dios. Que cuando piden dinero para el desvalido, entonces a ellos les duele soltar de lo mismo que Dios les proveyó y les dio. No seamos como esos. Porque
porque eso es solamente una añadidura del propósito de Dios. Y cuando uno hace una promesa y cuando uno levanta una demanda al cielo, Dios responde. Y ahora tu responsabilidad es responder de la misma forma como Dios te respondió. Un nacido de nuevo es aquel que aporta para el reino, para que más personas se salven. Y no hablo de dinero. Aporto de mis responsabilidades y de mi conocimiento y de mi madurez. Un cristiano maduro es aquel que ha dado a luz, que aquel que en vez de ser un estorbo para la obra, ayuda a la obra. Aquel que encamina al nuevo, aquel que de pronto vea a una persona nueva que entró a este agua y que es necesario que esa persona se alimente por medio del embrión, y que la iglesia es como esa madre que está produciendo alimento y de pronto esa persona le dice: hey, eres nuevo, verás, ven para acá, ven. Sí, eres nuevo. Venga aquí, hermano. Venga, siéntese aquí, hermano. ¿Quiere agua? Sí, hermano, yo soy Miguel para servirle. ¿Cómo te sientes, hermano? Bienvenido a la casa del Señor, hermano. Dios te bendiga. Él es nuevo, hermanos. Me voy a cuidar lo que hablo, lo que digo, lo que pienso. Me voy a cuidar de cómo está, de cómo viene. Es un cristiano maduro. Aquel que dice: hermano, voy a estar orando por ti, voy a estar intercediendo por ti, hermano. Pero de pronto llega el pastor y ve que el pastor está con el nuevo y le da abrazos y le da tiempo y le invita un café, y el inmaduro dice: el Nicodemo, ven nomás, solamente con él y a mí ya me botó. Con unos dientones pidiendo leche. Cuando nosotros ya tenemos que estar predicando en las esquinas. Puedes tomar el lugar donde estabas. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Sigue meditando en la palabra y comparte para llegar a más personas. Dios te bendiga.